Muy buenas tardes, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Voy a empezar hoy en partecito muy breve, muy corto, un estudio de las cartas de Pablo a las iglesias. Voy a comenzar con 1 Corintios y voy a hacer después, si Dios me da la vida y el tiempo, y si ustedes le agradan y está provechoso para ustedes, a los evangelios después también. No voy a apurarme, y si toma 6 meses para cumplir con 1 Corintios, no hay problema para mí. Y voy a hacerlo de una manera que no se cansen, porque yo sé que la vida de todos nosotros somos muy ocupados. Ustedes más que yo, porque soy medio jubilado, o más jubilado que no. Y entonces, con hijos y con los deberes de la casa, y con los cultos en la iglesia, hay muchas cosas que hacer y no faltan las cosas en la iglesia para escucharme a mí tampoco. Mejor que se ponen sumisos, o como se dice al pastor en su iglesia, y que escuche sus enseñanzas, por supuesto. Y chequea lo mío, y lo suyo también. Si alguien le predica, le enseña, chequea la Biblia. Si tiene preguntas, pregúntale en privacidad. No anda chismeando o atacando al pastor, pero acércale. Dile que esto no me parece correcto, pastor. Explícame mejor. Y ningún pastor que es verdadero pastor va a enojarse. Se va a alegrar que está queriendo aprender la palabra. 1 Corintios capítulo 1, la Biblia dice así. Voy a leer hasta el versículo 10. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahí vamos a comenzar. Qué interesante es la Biblia en primer lugar. Y el libro de los Hechos y las cartas de Pablo nos dan una idea más profunda, un entendimiento más profundo de cómo fue la vida de ellos en aquel entonces. Pablo, en primer lugar, él se funda o hace claro que él es apóstol de Jesucristo. Hay una enseñanza que ha salido en Estados Unidos que Pablo fue apóstol del Espíritu Santo y Pedro fue apóstol de Jesucristo. Esas cosas son locuras. Pedro era apóstol de Jesucristo por el Espíritu Santo. Pablo era apóstol de Jesucristo por el Espíritu Santo, por orden y mandamiento de Dios Padre. Todo va junto. No hay divisiones entre Cristo, el Espíritu Santo, Dios Padre. Ellos piensan en una misma cosa. Y Sóstenes, primer sacerdote de la sinagoga de Corinto, este hombre que tenía, en cuanto a la vida de los judíos, seguramente tenía una experiencia real con Dios, porque él perdió todo en su comunidad. Hasta después, en el libro de los Hechos, podemos ver cuando lo intentaron matar, querían matarlo. Él sufrió mucho por su fe en Cristo Jesús y ayudó a Pablo, pero los sufrimientos breves que él sufrió
ya le rindarán por los siglos de los siglos mucha recompensa, mucha bendición. La iglesia de aquel entonces era muy diferente que la iglesia de nuestros días. La iglesia era muy unida. La iglesia, vamos a decir, no estoy acusando a nadie a nada, pero vamos a decir que la iglesia, la luz del mundo, no se puso celoso de la iglesia Agua Viva, y la iglesia Agua Viva no se puso celoso en competencia con la iglesia Piedra de Vida o Cristo Viene. Había una amistad, era familia. ¿Y qué les hicieron familia? ¿Qué causó la amistad y el amor que tenían? La persecución. Porque ellos no podían fijarse en detalles pequeños y sentimientos y sus emociones y eso. Tenía que fijarse en lo verdadero y que sus vidas estaban en peligro por causa del evangelio, y ellos tenían que ser unidos porque ellos esperaban la venida de Jesús y querían ganar tantas almas que podían. Muy diferente era. No se preocuparon ellos por membresía. Nadie tenía templo. Nadie tenía templo propio. Pero en la iglesia de hoy, yo lo veo en Estados Unidos, yo lo veo también en otros países, incluyendo a Perú. Hay gente que se enfoca demasiado en su templo y no en la vida espiritual de ellos. Oseas 8:14 dice así: olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Qué es el éxito en el ministerio? La iglesia más grande de la comunidad, la membresía más grande de la comunidad, los adornos en el templo, el salario del pastor, el prestigio de la iglesia o del pastor y su equipo. Y perdona mi hermano, estoy con las alergias aquí en Estados Unidos, es muy mal ahora por en otoño, esta estación del año. Entonces, en Estados Unidos estamos viendo mucho de eso. No digo que no hay buenas iglesias, hay mucha buena iglesia acá, mucha iglesia buena y lleno del Espíritu Santo. Pero está cambiando eso. No es tan frecuente que antes, que uno ve una iglesia viva dependiendo del Espíritu Santo. ¿Qué requiere los adornos? Es decir, templos hermosos, pastores muy educados, programas profesionales. No es lo que Dios requiere. ¿Qué requiere Dios, pues? Un corazón dispuesto, un corazón entregado a Dios, una vida santa y un corazón puro y vida dispuesta, gente convencida. Eso es lo que requiere Dios. La iglesia fue baja muchas persecuciones en los tiempos de esta carta escrita a los Corintios, y la iglesia de hoy, por no sufrir mucho aquí en Estados Unidos, ahí en Perú tampoco, puesto que no hay mucha persecución, la gente se pone relajada, la gente no están vigilando como deben de vigilar. Pero los días pueden venir como el león que sale del bosque rápidamente atacando a su presa. La iglesia de hoy es fácil engañar también. Hermanos, hoy es fácil engañar porque hay poco discernimiento. Hay los que vienen a la iglesia, son personas con mucha confianza en sí mismos, bien vestidos, educados, hablan bien y proclaman cosas que no son verdad, y la gente le sigue. No le cuestionen, porque el Espíritu Santo, si estamos viviendo en nosotros, que mora en nosotros, y cuando escuchamos esas cosas que son falsas, no importa si la persona es famosa, no importa si tiene millones de seguidores, si sale lo falso de su boca, el más humilde de la iglesia de Cristo Jesús puede discernirlo y saberlo. La iglesia no dependía en aquel entonces de diezmos, dependía del poder y la unción del Espíritu Santo, porque había milagros en aquel entonces. ¿Por qué, pastor, había milagros? Porque la gente era 100% dedicados a Dios. La gente no tenía otro propósito con su vida, no tenía otro anhelo en su vida. Querían agradar a Dios.
y además eran perseguidos, no tenían otros recursos. La iglesia hoy en día, cuando pasan tiempos malos, la gente depende de su cuenta bancaria mucho acá en Estados Unidos. Lamentablemente hay mucho de eso. Yo puedo amontarme acá, juntarme acá comida para tiempos malos y agua, etcétera. Yo puedo vivir bien. ¿Qué vas a hacer? Pues vas a ver a sus vecinos morir de hambre. Entonces, mejor depender en Dios. Verso 7. ¿Quién no quiere lo mejor? Leemos 7. De tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién no quiere lo mejor para sus hijos? Todos nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. Y Dios mucho más también, hermano. Él quiere que tengamos en nuestro corazón todas las cosas que Él ofrece, los dones espirituales, el discernimiento, el amor de Dios, la misericordia, sí poder con Dios y la humildad para poder soportarlo. Si tú pides a Dios un don, si tú pides a Dios sabiduría, si tú pides a Dios poder para sanar, si tú pides a Dios elocuencia para predicar, pídele también humildad, si no te vas a caer. No acomodándonos a las normas de la vida. Estamos esperando. Pablo no dejó ninguna duda. Estamos esperando al Señor. No dudes, querido hermano, tu salvación. Muchos son temerosos en eso. Yo le pregunto en las iglesias, ¿cuántos están 100% convencidos que sus nombres están escritos en el libro de la vida? Y muy pocos pueden levantar la mano. No dudes tu salvación. Si estás viviendo un pecado, sí, preocúpate, arrepiéntete. Pero si tú estás luchando y tratando de servir a Dios, no dudes tu salvación. Los que son condenados no sienten nada de eso, no sienten culpable. Ellos sienten bien, ellos justifican a sí mismos. Verso 9, mira lo que dice. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. ¿Sabe lo que es comunión con Cristo Jesús? Sentarse a la mesa con Él, ver a su rostro, tocar a su mano. Esta es la comunión íntima que Dios quiere que tengamos con Él, con nuestro Señor. Y comenzando con versículo 10, en la próxima vamos a hablar sobre las divisiones. Que Dios lo bendiga, mi querido hermano. Dios lo bendiga ricamente. Yo te quiero, Dios te quiere más, mucho, mucho, mucho más de lo que yo puedo. Nos vemos en poco. Comparte, por favor, este video con los demás, tanto que no es largo, 13 minutos. No es nada, 13 minutos pasa en un parpadeo de ojo casi. Que Dios lo bendiga. Amén.